vamos a ver el material de laboratorio. Para una correcta realización de las prácticas en el laboratorio es necesario familiarizarse con los nombres, manejo y aplicaciones del material de laboratorio. Clasificación del material. Se van a clasificar los materiales de laboratorio según el material del que están constituidos. Materiales de vidrio. Tubos de ensayo. Tubos de pequeña capacidad que se utilizan para mezclar sustancias, calentar, realizar reacciones, centrifugar, hacer siembras microbiológicas, etc. Antes de calentarlo en llama, hay que asegurarse de que esté seco. Nunca debe enfriarse con agua. Hay de distintos tamaños y grosores. Vaso de precipitados. Es un recipiente cilíndrico que tiene un pico y se utiliza para trasvasar líquidos, mezclar reactivos, realizar precipitaciones, reacciones de neutralización, preparar disoluciones, etc. Suelen estar graduados, pero las marcas indican volúmenes aproximados. Matraz Erlenmeyer. Recipiente de bordes inclinados que se utiliza para mezclar reactivos, para la preparación y esterilización de medios de cultivo en microbiología, para destilaciones y valoraciones, etc. Su forma disminuye el riesgo de salpicaduras y facilita la agitación de su contenido. Suelen estar graduados, pero las marcas indican volúmenes aproximados. Matraz aforado. Recipiente provisto de un cuello largo y una señal de aforo que indica su capacidad. Se utiliza para preparar volúmenes exactos de disoluciones de una concentración dada. Matraz Kitasato. Es un matraz Erlenmeyer que tiene un tubo lateral a la cual se conecta una trompa de vacío. Se utiliza para filtrar sustancias pastosas y sólidos de pequeño tamaño por succión. Matraz de fondo redondo. Matraz con fondo redondeado que se utiliza para llevar a cabo reacciones químicas, destilaciones, etc., que requieren calentamiento. Es redondo porque así el calor se reparte mejor. Probetas. Cilindro graduado provisto de pie y un pico. Se utiliza para medir volúmenes de líquidos. La precisión en la medida de volúmenes no es muy elevada. Hay probetas de vidrio y de plástico. Pipeta graduada. Es un tubo cilíndrico graduado con un estrechamiento en su parte inferior. Se utiliza para medir pequeños volúmenes de líquidos. Hay pipetas de 1 mililitro, de 2 mililitros, de 5 mililitros, de 10 mililitros, etc. Pipeta aforada. Es un tubo cilíndrico con un ensanchamiento central que mide volúmenes fijos con gran precisión, 1 mililitro, 5 mililitros, 10 mililitros, etc. Y vale para una sola medida. Bureta. Es un tubo cilíndrico graduado con estrechamiento en su parte inferior provisto de una llave. Sirven para medir volúmenes de líquidos con gran exactitud y precisión. La bureta permite medir volúmenes no conocidos a priori, por ejemplo para valoraciones. También sirve para encontrar la concentración de una sustancia. Cuanto más estrecha sea la bureta, más eficaz será. Cuentagotas. Se utiliza para trasvases de líquidos y para enrasar volúmenes cuando se preparan disoluciones. ¿Qué significa enrasar? Pues llegar al volumen deseado. Vidrio de reloj. Se utiliza para pesar sustancias sólidas o desecar pequeñas cantidades de disolución. La ampolla o embudo de decantación es un recipiente de forma cónica invertida con dos aberturas. En la parte superior se ajusta un tapón y en la inferior hay una llave. Se utiliza para separar dos líquidos inmiscibles, como por ejemplo el agua y el aceite, que no se pueden mezclar.
quedaría abajo el agua y arriba el aceite. Es decir, sirve para la separación de fases líquidas de distinta densidad, porque como bien sabemos, el agua y el aceite, por decir una mezcla, no tienen la misma densidad. Cristalizador. Son vasos de paredes anchas de mayor diámetro que altura. Se utiliza para llevar a cabo cristalizaciones. También tiene múltiples usos como recipiente auxiliar. Embudo. Embudo de cristal que se utiliza para facilitar el trasiego de líquidos hacia recipientes de boca estrecha. También se utiliza como soporte del papel de filtro en las filtraciones por gravedad. El papel de filtro suele ser de celulosa generalmente. Termómetro. Se utiliza para medir temperaturas. Están graduados hasta 100, 200 grados, 300, etc. Los de 300 suelen servir para aceites. Los termómetros de alcohol, que son de una mezcla de alcoholes, se dilatan con el aumento de la temperatura. El aceite caliente suele tener entre 180 y 250 grados. Por eso, cuando utilizamos un termómetro de 300 grados, pues lo solemos utilizar para medir la temperatura de los aceites. Varilla. Es un tubo de vidrio macizo con múltiples aplicaciones en el laboratorio, que van desde agitar disoluciones, tomar muestras líquidas, servir de guía en el trasvase de líquidos, arrastre de sólidos, etc. Condensador para destilación. Refrigerante. Esta es una pieza que se utiliza para el proceso de destilación. Se utiliza para condensar los vapores del líquido o los líquidos que intervienen en la destilación. Por ejemplo, el alcohol de 72 a 75 grados pasa a estado gas. Portaobjetos. El portaobjetos es una lámina rectangular de vidrio muy delgada, donde se colocan objetos de mínimo tamaño o preparaciones de baja escala, las cuales van a ser observadas en el microscopio. Y el cubreobjetos es una lámina delgada de cristal con la que se cubren los objetos que se examinan al microscopio. Mechero de alcohol. Es una fuente de calor de baja intensidad que funciona con alcohol etílico. Como un accesorio de seguridad se utiliza una pieza que en caso de accidente cubre la entrada de oxígeno, de manera que el fuego se sofoca. Se usa, por ejemplo, para fijar muestras en microscopía. También los hay metálicos. Desecador. Los desecadores de vidrio tienen paredes gruesas y forma cilíndrica. Presentan una tapa esmerilada que se ajusta herméticamente para evitar que penetre la humedad del medio ambiente. En su parte interior se pone una sustancia desecadora. Por encima tienen una placa o plato con orificios que varía en número y tamaño. Estos platos pueden ser de diferentes materiales como porcelana o nurceite, que es combinación nuceite, que es combinación de cerámica y metal. Y se utiliza para desecar o deshidratar una muestra hasta peso constante. Cubetas de tinción. Sirven para teñir células. Ponemos ahí el portaobjetos y tiene una especie de hendiduras de sujeción que son las que sujetan el portaobjetos.